Desde Teocalis, manos. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran todos en estas fechas, en estos calores que ya comienzan en estos días? Aquí en Chololan Radio 107.1 del FM, transmitiendo desde Tlaxcalancingo, en la casa de asistencia, y con, bueno, pues todos nosotros aquí presentes. Y miren, yo hace tiempo, en los 80 sobre todo, me acuerdo que año tras año acudí a 2 ferias en la Ciudad de México, ferias del libro. La feria del libro de antropología y la feria del Palacio de Minería. Una feria que se realiza ahí en este palacio, que está muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Este edificio pues enorme, grande, de piedra, con escaleras y todo. Entonces todo el palacio es empleado para realizar la Feria Internacional del Libro de ahí de la Ciudad de México, que se llama así, en el Palacio de Minería. Y pues realmente es una estupenda feria, porque adentro del palacio usted encuentra libros, y afuera del palacio también. Las calles adyacentes también se llenan de libreros, que yo creo que ya no caben ahí dentro, sobre todo los que llegan con libros usados o libros de uso, como se dice, y entonces se colocan allí en la periferia. Y es toda una feria del libro que se vive. En esta oportunidad tuve la oportunidad de ir el sábado pasado, y realmente es enorme, es grandiosa esta feria, que ojalá y tengan la oportunidad de ir, porque pues hay de todo, muchas presentaciones de libros, sobre todo, casi al mismo tiempo se están presentando 3 libros en cada espacio que se les da, porque hay varias salas, varios salones dedicados para esto. Pues sí, realmente fabuloso. Pero pues vamos al tema de hoy. Imagínese usted viviendo en la época prehispánica. O sea, imagínese que los españoles nunca llegaron y que continuamos con los festejos y todo lo que existía antes, sobre todo la medición del tiempo, la medición que se hacía pues en esos años con esas personas, y continuara hasta nuestras fechas, continuáramos siguiéndonos o rigiéndonos por ese calendario o esos calendarios que se efectuaron, que se hicieron en esos tiempos.
Y entonces, pues estaríamos viendo esto justamente. El calendario prehispánico era un calendario, pues aunque usted no lo crea, el más preciso del mundo en esos tiempos. Hoy ya lo superarían pues los relojes digitales, la medición del tiempo digital, pero pues no les pelearía gran cosa, o sea, realmente exacto, preciso ese calendario. Por un detalle que hacían, que al último día del año le agregaban un cuarto de día más. Ese cuarto de día que era imprescindible y que era el que realmente transcurría, cosa que no sucedía con el calendario europeo, en donde acababan los 365 días y volvían a empezar, y entonces se iba desfasando el tiempo, imagínense, de un cuarto de día cada año, de tal manera que al pasar los años, pues se iba desfasando y ya no coincidían los hechos, los tiempos con las fechas que las determinaban, y entonces se entraban en problemas. Cosa que no sucedía con el calendario prehispánico, porque en ese aspecto era exacto, era pues muy adecuado para lo que se vivía. Las mediciones del tiempo y de muchas cosas, las medidas que hacemos del mundo, nos guiamos por otros indicios, por otros signos que nos parecen importantes. Por ejemplo, la numeración que tenemos, que es la numeración decimal, se basa en que tenemos 10 dedos. Entonces, desde tiempo atrás, para contar cosas, se usaban los dedos. Si no tenía yo otra cosa a la mano, piedritas o lo que sea, varitas, tenía yo los dedos. Y entonces, utilizo los dedos para contar y los voy contando las cosas. Y según como son 10 en las manos, entonces voy diciendo, por ejemplo, una mano, 2 manos, 3 manos, o sea, de 10 en 10, unidades de 10 en 10. Y así muchos pueblos medían las cosas, el tiempo mismo. Sin embargo, aquí los pueblos no nada más se fijaron en los dedos de las manos, sino que también en los dedos de los pies. Y ya juntos, pues no son 10, son 20. Y entonces tomaron al 20 como unidad de medida. Es un sistema de numeración vigesimal el que tenían. Todo lo iban midiendo de 20 en 20. Cuando llegaban al número 20 decían, ya llegamos a una cuenta. En náhuatl se decía sepoali, o sea, una cuenta. Y volvió a empezar otra cuenta. Así iban de cuenta en cuentas, de 20 en 20. Esta misma unidad de 20 entonces lo emplearon también para medir el tiempo, para medir el año en justamente eso, en veintenas. O sea, dividir los 365 días del año, dividirlos de 20 en 20 y llamarlos a estos espacios, a estos lapsos, Sempoal Ilhuitl, que quiere decir 20 días o veintenas, que más o menos, por ser parecidos a la duración de las fases de la luna, que se alejaba un poquito, pero les pusieron el nombre de Mestli a estas fases, lunas, a estos periodos de 20 en 20. Y así dividieron el año, ¿no? En 20, en 18 veintenas, caben 18 veintenas, más 5 días complementarios y un cuarto que le agregaban. Así venían midiendo su tiempo, pues en esos tiempos. Y entonces a cada periodo del tiempo que medían con 20 días, les daban un nombre. O sea, algo así como nosotros le decimos marzo a marzo porque es el mes de Marte, a mayo porque es de la diosa Maya, y así julio por Julio César.
Entonces ellos también a cada veintena le van a ir poniendo un nombre, pero de acuerdo a lo que observaban, de acuerdo a los fenómenos que observaban que sucedían en la naturaleza, en el mundo, y de acuerdo a estos fenómenos entonces nombraban ese espacio. Y empezaban por el primero, al que denominaban Atlcahualo, Atl de agua, Cahuali de Cahua, que es dejar. Entonces Atlcahualo es lo que dejan las aguas o lo dejado por las aguas, así le llamaron a este lapso, que iba más o menos del 12 de marzo al 31 de marzo, porque el año empezaba en marzo, el año antiguo, el año prehispánico, en el mes de marzo, como hoy medimos el tiempo. Era dedicado a Tlaloc esta veintena, era dedicado a Tlaloc, y entonces hacían celebraciones a él. Sobre todo a él lo ubicaban en la punta de las montañas, ahí de los cerros, donde decían que se formaban las nubes, y ahí se iban a hacer ceremonias a estos lugares o donde brotaba agua, pero sobre todo en la punta de los cerros, para que estos produjeran nubes. Las ceremonias eran diversas, eran danzas, eran fiestas, eran todo un complejo de cosas, pero entre otros hechos, como narran los cronistas de ese tiempo, era para sacrificar niños, porque los niños eran los encargados de atraer la lluvia. Estos niños sacrificados se iban a convertir después en los tlaloques o ayudantes de Tlaloc para propiciar la lluvia sobre el planeta. Y así era este mes, Atlcahualo. El siguiente mes le llamaron Tlacaxipehualistli, de Tlacatl, hombre, Xipehua, que es pelar, Xilistli, que es la acción de hacerlo. Entonces Tlacaxipehualistli, cuando se pelan o se desollan los hombres. Se decía entonces que en esta época la tierra cambiaba, se despojaba de todo el traje anterior, las hierbas, las acahuales, todo eso eran borrados y quedaba libre para el nuevo proceso agrícola que se iniciaba. Y para representarlo había una deidad que se llamaba así, Xipetotec, que quiere decir nuestro Señor el desollado. Y había un esclavo que lo mantenían durante todo un año representando a este dios, y en esta fecha pues era sacrificado. Lo desollaban y la piel que tenía se lo ponían a algún sacerdote que lo tenía que estar llevando por 20 días en esta veintena de Tlacaxipehualistli, que iba del 1 de abril al 20 de abril, del 1 al 20. La siguiente veintena se llamaba Tozostontli, que quiere decir la pequeña velación. Tozostli es velar, Tontli es pequeño, o sea, la pequeña velación. Había que velar, los sacerdotes se dedicaban a la velación, a hacer ayunos y velaciones y todo, y estaba dedicado sobre todo a la Madre Tierra en su advocación de Coatlicue, o sea, la que tiene falta de serpientes. Esta veintena iba del 21 de abril al 10 de mayo. Ahí se festejaba esta veintena. Después de Tozostontli seguía la veintena Hueytozostli. Hueytozostli, que quiere decir la gran velación. O sea que una era la pequeña y otra era la gran velación. Esta gran velación también la efectuaban sacerdotes y gente que se dedicaba a eso. Muchos lo hacían en sus casas, estas velaciones las efectuaban pues como ceremoniales, como
como rituales de vida de ellos, esta gran vigilia. La dedicaban pues al dios del maíz, que era Zinteotl. Viene de Zintli, que es maíz, y Teol, dios. Y también a la diosa de la mazorca, que era Xicomecoatl, que quiere decir de las 9 serpientes. Era dedicados a ellos, y se hacían también sacrificios de los esclavos que los representaban en los templos, en esta veintena importante que tenían ellos en esta veintena de Hueytozostli, que iba como del 11 de mayo al 30 de mayo, y así los festejaban. Después de Hueytozostli continuaba la veintena llamada Toxcatl. Toxcatl muchos lo traducen como el tiempo de secas, el tiempo de sequedad. Era dedicado a la deidad Tezcatlipoca, en su advocación del Tezcatlipoca azul. Esta veintena, que iba del 31 de mayo al 19 de junio, esta gran veintena. Hacían la imagen de Tezcatlipoca Huitzilopochtli con una estatua de Tzuali, masa de Tzuali, y pues hacían también bailes, sacrificaban codornices, hacían ofrendas con alimentos, y al encarnado como Huitzilopochtli en esta época, pues era también sacrificado en esta veintena importante que tenían los pueblos antiguos en Toxcatl. Pues esta veintena, imagínense que ahora tuviéramos un nombre así para un mes, realmente fantástico. La siguiente veintena que tenían se llamaba Etzalcualistli. Etzalcualistli viene de tzali, que es un guiso que preparaban a base de frijol y maíz tierno cocido. Hacían una especie como de tamalitos, ¿sí? Envueltos. Cuali, viene de comer, o sea, cualistli, entonces es la acción de comer. La acción de comer etzali, o sea, la veintena cuando se come etzali, o sea, este guiso, que ya, como ya es el mes de junio, ya el maíz está brotando tierno y ya se puede pues recoger de las sementeras, llevarlo y guisarlo y servir como alimento. Esta veintena, que va del 20 de junio al 9 de julio, estaba dedicado a Tlaloc nuevamente. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe?
Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Así es, estamos haciendo esta transmisión especial desde la salida, la libertad declarada en este momento para Miguel López Vega. Saludamos a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana. Es parte de lo que se vive aquí en la cabecera municipal, el honorable ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento no quiere que entremos como radio comunitaria indígena para evitar exhibirlos. Secuali Teotlac, muy buenas tardes a toda la gente que está pues escuchándonos y siguiéndonos en esta tarde aquí desde el Telar Radio. El pueblo no está ahorita, entonces se entera a través de la radio. Yo les pediría eso. Somos un medio de comunicación, lo único que vamos a hacer es comunicar el diálogo. Y lo peor de todo es que no me ve, no me mira la cara, ignora mi voz, me ignora completamente. Sí, no, entonces, usted está haciendo un trabajo. O sea, la 107.1 no es una radio cualquiera. Pues por eso no quiere que entre. Escucha el Telar Radio, viernes 6 de la tarde por la 107.9 FM, tejiendo dignidad y resistencia en nuestros pueblos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, ya estamos avanzando rápido en el tiempo, bueno, contando aquí los nombres de las veintenas, cómo medían el tiempo en la época prehispánica con esos nombres. Ahora ya no suenan raros, ¿no? O sea, sobre todo los que pues no hablan náhuatl, no hablan o no lo entienden, pues sí, pues qué nombres tan raros así que tenían y sobre todo tan largos, como una vez me comentaba una persona, así tan largos. En náhuatl hay palabras muy largas porque se forman uniendo raíces y entonces pues sí, imagínense unir raíces formando palabras, pues sí se les hacen muy largas y muy raras, ¿no? Sin embargo, para los que le entendemos y le hablamos, pues no, o sea, ahí es la diferencia entre los que lo hablan y no lo hablan, o lo entienden y no lo entienden. Y no nada más el náhuatl, sino que todas las lenguas que se hablan en México, pues sí, suenan extrañas y parece ser que vienen de otro mundo, de otro lugar, cuando son originarias de este lugar. Y así, Etzalcualistli, comer Etzali, del 20 de junio al 9 de julio, dedicado a la deidad Tlaloc, que era pues muy venerado en muchas épocas, como vemos, porque era fundamental. Tlaloc, que viene de la palabra Tlaloctli, que es el néctar de la tierra, o sea, la lluvia, pues era una de las deidades fundamentales. Y si falta Tlaloc, si falta la lluvia, pues no crece nada en la tierra. Y no crecen los alimentos, no crece el maíz, no crece el frijol. Y entonces, ¿qué se va a comer? Porque de eso viven los hombres.
Entonces sí es fundamental esta deidad. La siguiente veintena se llama Tecuilhuitontli, Tecuilhuitonti, de Tecustli, señor, Ilhuitl, fiesta, y Tontli, pequeña. Entonces es la pequeña fiesta de los señores, Tecuilhuitontli. Esta veintena, que va del 10 de julio al 29 de julio, una veintena de estas épocas, estaba dedicado a una diosa especial, la diosa Huixtocihuatl, que es la diosa de la sal, porque, pues imagínense, sin sal, la sal es fundamental también para la vida. Claro que no consumirla en demasía, no consumir mucha sal, pero sí es fundamental. Es incluso, pues, sin sal, a veces pues, los que no están acostumbrados a comer sin sal dicen que no les sabe la comida, que es sabe, como dicen, desabrida, y entonces le echan un poquito de sal y ya, pero hay algunos que se pasan, y entonces pues sí se llenan de sal, y entonces ya causa problemas este elemento, la sal, el cloruro de sodio, en el organismo. Causa muchos prejuicios comer mucha sal, como también no comer ninguna, porque es uno de los electrolitos que circulan en la sangre. Entonces es fundamental. Y esta fiesta, esta veintena, Tecuilhuitontli, está dedicado entonces a esta diosa, la diosa de la sal. Y junto con ella también a Xochipilli, al príncipe de las flores, de Xochitl, flor, Pili, príncipe o noble. Esta otra deidad, príncipe de las flores, deidad de la belleza, también a él se dedicaba una parte de esta veintena, porque imagínense, son 20 días. Entonces, pues sí se repartían esta festividad, pues estos pueblos así lo hacían en esta fiesta, que iba más o menos del 10 de julio al 29 de julio en nuestro tiempo, nuestras fechas como las medimos nosotros. La siguiente veintena se llamaba Huey Tecuilhuitl, que quiere decir ahora la gran fiesta de los señores, de Hueyi grande, Tecustli señor, Ilhuitl fiesta, gran fiesta de los señores, que abarca más o menos del 30 de julio al 18 de agosto, esta festividad Huey Tecuilhuitl. Y esta veintena está dedicada a una deidad, Xilonen, que es la diosa del maíz todavía tierno. El xilotl, el jilote, es una cosita de nada que está dentro de las hojas, que todavía tiene granitos, pero pequeñitos, ahí envueltos por las hojas. Está tierna, entonces le llamaron xilotl, en español jilote. Entonces esta diosa del maíz, Xilomen, está dedicada a ella parte de esta festividad, y también a Cihuacóatl, la mujer serpiente, que es también
pues la serpiente es símbolo de fertilidad, símbolo de mucha prosperidad en la tierra. Entonces estas dos deidades son las que son festejadas en esta veintena, la gran fiesta de los señores, Huey Tecuilhuitl, que como ya les digo, va más o menos del 30 de julio al 18 de agosto. Y después de esta veintena sigue otra que se llama Tlazochimaco. Y viene de las palabras mana, que es ofrendar o extender, Xochitl, que es flor, y Tla, que es un exhortativo de acción. Entonces, cuando se ofrecen o se tienden flores, es lo que quiere decir esta veintena, que va del 19 de agosto al 7 de septiembre, esta festividad de Tlazochimaco, y también se le denominaba Micailhuitontli, que quiere decir la pequeña fiesta de los muertos, porque en estas fechas celebraban ya la fiesta de los muertos, cuando ya hay mucha flor y se ofrecían flores, y se ofrecían entonces al dios de la muerte, que es Mictlantecutli, todos estos, y también a Tezcatlipoca como deidad de esta época, de la edad de la muerte, de la pequeña fiesta de la muerte, Tlazochimaco, la veintena del ofrecimiento de las flores, que pues, era importante. Imagínense 20 días dedicados a una festividad de muertos, pero que son fiestas pequeñas, o sea, por eso es pequeña la fiesta. Pequeña fiesta de los muertos, del 19 de agosto al 7 de septiembre. Y luego continúa la veintena Xocotl-Huetzi. Xocotl-Huetzi, que quiere decir, Xocotl es fruto o frutas, y Huetzi es caer, o sea, caída de los frutos. En esta veintena ya los frutos están ya maduros y empiezan a caer, o sea, si nadie los recoge, si nadie va por ellos, entonces empiezan a caerse solos por maduros y empiezan a tapizar la tierra. En muchos lugares, hasta nuestras épocas, los árboles frutales que luego nadie atiende, pues solitos van cayendo los frutos. Yo he visto en muchos pueblos como, por ejemplo, árboles de tejocote y cosas así, se empiezan a caer solos. De la guayaba también, el xalxócotl empieza a caer porque empiezan a madurar. Y entonces, al observar este fenómeno, le ponen a esta veintena este nombre, Xocotl-Huetzi. Pero también tiene otro nombre, y su otro nombre es Huey Micailhuitl, la gran fiesta de los muertos. Esta veintena está dedicada a la fiesta de los muertos. Y así le nombran a esta veintena porque ya hay muchos frutos, hay abundancia de frutos, empiezan a compartírselo unos con otros por la abundancia de alimentos de todo tipo. Y entonces la costumbre de acá de América, ¿no?, que es compartir, de México, compartir frutos, y empiezan a hacer convites, fiestas, compartiendo, y dicen, para no olvidarnos de todos, también les vamos a compartir a aquellos que ya se fueron, a los que ya partieron. Y entonces se inventa una ofrenda para los que ya se fueron, con los frutos de la temporada. Y ahí es donde nace lo que hoy conocemos como fiesta de los muertos. La fiesta de muertos que prevalece hasta nuestros días en esta veintena de Xocotl-Huetzi, que antes se celebraba del 8 de septiembre
al 27. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y como ven, esta gran festividad de muertos en Xocoruetzis de 20 días, del 8 de septiembre al 27 de septiembre. Cuando llegan los españoles, ellos no traen una fiesta, traen un recordatorio, una celebración de 2 días, el 1 y 2 de noviembre. Y pues los frailes, de cierta manera, sí obligan a la gente y los convencen de trasladar estas 2 veintenas de fiestas de muertos a esos 2 días, y luego se inventó los días anteriores, unos 3 días para la fiesta de muertos. Pero la celebración siguió siendo parecida a lo que ellos hacían. Por eso es una fiesta, ¿no? Y ahora una de las fiestas principales de México, fundamentales, ya patrimonio inmaterial de la humanidad, como dice la UNESCO, en esta festividad. Después continúa la veintena que se llama Ochpanistli. La letra O viene de Ochtli, que quiere decir camino. Chpanis, que quiere decir, viene de Tlaxpana, que es barrer. Y Istli, que es acción. O sea, es la acción de barrer los caminos o las calles. Barrimiento de los caminos. En estos tiempos ya empieza a soplar el viento, entonces como una escoba empieza a barrer de los campos las hojas secas, todo lo que puede llevarse, pero las gentes también barren caminos, barren calles,
y barren de todo. Esta veintena va del 28 de septiembre al 17 de octubre, más o menos, 28 de septiembre al 18 de octubre, Ochpanistli, y está dedicada a una deidad que es Tosi Teteo. Tosi viene de Tosixtli, Xixtli quiere decir abuela. O sea, aquí en Tlaxcalancingo les decían Xixtzi, mi abuela le decía mucho Xixtzi, mi abuela. Entonces es Tosi Teteo, la diosa abuela, la madre diosa abuela. A ella está dedicada esta veintena, también a Chicomecoatl, porque ya empiezan a producir las sementeras, las mazorcas, con el dios otro que también es de la mazorca o del maíz, que es Sinteotl, de Centli, que es maíz, y Teotl, que es dios. Entonces el dios del maíz. Está dedicada para ellos esta festividad de Ochpanistli que tenemos en este tiempo, en estas épocas. Después sigue la veintena llamada Teotlejco, que quiere decir la subida o la llegada de los dioses, o el descenso o la llegada, porque se consideraba que los dioses vivían por todos lados, andaban por todos lados, y entonces se hacían presentes en el Tlalticpac, en el mundo de los hombres. Era el tiempo de su llegada. Se celebraba del 18 de octubre al 6 de noviembre esta fiesta de Teotlejco, esta veintena fundamental que se tenía en ese tiempo. Los dioses principales a los que se dedicaban las fiestas eran a Yacatecuztli y Xiutecuztli. Xiutecuztli es el señor de la energía solar, o sea, los rayos del sol que bajan para fertilizar a la tierra. Yacatecuztli quiere decir el dios que va al frente de todos, el que está a la cabeza de todos, el dios que nos guía, que va, pues que está al frente, ¿no? Con estos dos dioses se celebraba esta veintena, Teotlejco, la llegada de los dioses. Continuaba la veintena que se llamaba Tepeilhuitl, de Tepetl, cerro, Ilhuitl, fiesta, la fiesta de los cerros, que iba del 7 de noviembre al 26 de noviembre. Y eran unas fiestas, pues como no se imaginan, ¿no? Arriba, subir a los cerros, a ofrecer de todo, danzas, bailes, alimentos, bebidas, flores, de todo. Se les daba, o sea, se les daba a todos, y sacrificios también, o sea, sobre todo de niños, porque pues, los niños eran los encargados de atraer el agua. Sobre todo deberían de estar llorando, porque si no lloraban, entonces se decía que no atraerían el agua. Esta veintena del 7 de noviembre al 26 de noviembre. Actualmente ya se trasladó esta fiesta a los pueblos, hoy ya lo celebran en la fiesta del mes de mayo, de la fiesta de la Santa Cruz. Ahí ya se celebra, ya se trasladó a esa época, que también en la época prehispánica, en esas fechas, se celebraban rituales afines en estos tiempos, pero hoy ya muchos pueblos lo hacen así. Como les digo, allí en el pueblo de mi esposa es la fiesta principal de San Francisco Ixquihuacán. Es una fiesta para todos los cerros, son como 4 cerros los que rodean al pueblo, y a los 4 les hacen festejos, danzas y todo lo que ustedes puedan imaginarse. Esta fiesta de Tepeilhuitl, esta veintena. Después sigue la veintena de Quecholin. Quecholin, que quiere decir, Quechli quiere decir cuello, y Olin quiere decir movimiento o
o cuello que se mueve. Y esto se debía a que en esta época empezaban a llegar los flamingos a los lagos, sobre todo pues, en los lagos donde había mucha agua. Y estos flamingos tienen la peculiaridad de que tienen el cuello largo y lo mueven de un lado para el otro. Y fijándose en este fenómeno, pues así le pusieron a esta veintena, Quech-Olin, del 27 de noviembre al día 16 de diciembre. Esta veintena la dedicaban a Mixcoatl, a la deidad Mixcoatl, que quiere decir serpiente de nube. La Mixcoatl, que era el nombre de la Vía Láctea que se tiende allí en el cielo. Yo recuerdo de niño, y bueno, de joven también todavía, usted se asomaba al cielo, alzaba los ojos al cielo y veía algo así como pues un cinturón de estrellas que iba desde por donde está la Malinche hasta el sur, una fila de estrellas que los antiguos le llamaron Mixcoatl. Actualmente le empezaron a llamar también, por ejemplo en España le llamaban el Camino de Santiago, y también la Vía Láctea. Se llama la Vía Láctea porque pensaban que era un camino de leche el que estaba hecho este camino, y no es otra cosa más que nuestra galaxia. Así se ve, y así lo veía yo de niño a Mixcoatl, esta serpiente de nube que se veía. Aquí en Tlaxcalancingo lo tenemos como apellido, hay muchos que se apellidan así, Mixcoatl, y su alter ego Camachtli en el pueblo tlaxcalteca. Estaba dedicado a estas deidades, esta veintena de Quech-Olin. La siguiente veintena se llama Panquetzalistli. Panquetzalistli quiere decir cuando se yerguen banderas. De Pantli, bandera, Quetza, erguir, cuando se yerguen banderas. Por eso Quetzalcóatl, por ejemplo, viene de esta voz, de Quetzali, de erguir, que quiere decir ave erguida, la ave, el Quetzal, ave que está erguida. Y ya después, por ser hermosa, pasó a sustituir este significado para todo aquello que es hermoso. Panquetzalistli, que es cuando se celebra el solsticio de invierno y se celebra el nacimiento del sol. Y el sol no es otro más que Huitzil o Pochtli, el colibrí de la izquierda. Se celebran estas fechas, el 22 de diciembre se festejaba, con grandes festejos se festejaba su nacimiento, porque bien sabemos que el sol renace en estos tiempos. Y entonces se adornaban con banderas los templos, las casas y todo. Y una fiesta que hacían, que era el Telpoch-Tequihuitl, llevaban en andas una figura de Huitzilopochtli, lo paseaban por las calles, hecho de tzuali, o sea, de amaranto con miel, que luego se lo comían, y lo adornaban con banderitas también, o sea, toda una fiesta. Y esta festividad, por ejemplo, Tlaxcalancingo la preservó con ese nombre como Telpoch-Tequihuitl, y también con las banderas. O sea, aquí se celebran las fiestas de las posadas, así ya les llamamos, y ponen unos palos llenos de follaje y con banderas, o sea, adornadas con banderitas, para decir que estamos en Panquetzalistli, la veintena de cuando se yerguen banderas, del 17 de diciembre al 5 de enero. Después viene la veintena de Atemostli. A quiere decir agua, de Atl, agua, Temoa, del verbo bajar, descender, y la terminación Istli, que es acción. Atemostli, entonces, cuando descienden las aguas. Descienden en el sentido de que se hacen escasos, los ríos, las lagunas y todos empiezan a bajar su nivel, empiezan a bajar la cantidad de agua,
Si antes corría con mucha agua un río, todavía no se ve una cosita así pequeña que va caminando, porque el agua se congela en el norte, se congela en todas partes por el frío y porque deja de llover. Y entonces bajan las aguas y así le dedican este nombre, que va del 6 de enero al 25 de enero. Y entonces van a dedicar este mes, esta veintena, también a Tlaloc, para decirle, pues, ¿qué pasó con las aguas? Ya nos estás fallando, están bajando, se están escaseando, y bueno, te pedimos que cuando llegue tu tiempo, pues vuelva a llover y nuevamente recuperen su caudal, lagos, lagunas, ríos, arroyos, todo, en esta veintena de Atemostli. Luego sigue la veintena de Titil. Titil quiere decir apretar, o sea, apretar algo. Y entonces esta veintena se dice es cuando las cosas se aprietan o se reducen, o sea, se hacen pequeños, todo se reduce por el frío que hace. Hace un frío intenso que todas las cosas se encogen, se reducen, se hacen pequeñas, y entonces es Titil esta veintena del 26 de enero al 14 de febrero, que es época de fríos, época de muchos fríos, hay mucho hielo, la gente se resguarda en las casas, todo lo que lograron juntar para comer, para alimentarse, pues ahí están, sobre todo más al norte, ¿no? Y bueno, no hablemos de los países del norte, en donde el sol ni siquiera se asoma. En esta veintena de Titil, de mucho frío, del 26 de enero al 14 de febrero. Entonces hacían juegos en esos tiempos para que el frío no fuera tan fuerte. Andaban los muchachos, andaban en las calles con unas talegas hechas de algodón, y andaban correteando a las muchachas, y muchacha que se aparecía le sonaban con estas talegas, o sea, y entonces las muchachas tenían que correr también. Esto lo hacían para que corrieran y hicieran ejercicio y entraran en calor. Entonces unos perseguían, otros hacían, pero no crean que las golpeaban hasta maltratarlas, no, era simbólico esto, o sea, esta talega realmente no causaba casi ningún daño, era más un juego para que hubiera movimiento, para que hubiera acción en estas épocas de mucho frío, en esas épocas de encogimiento y de estar en las casas y de poca actividad. La veintena de Titil, que como les digo, del 26 de enero al 14 de febrero. Y luego llegamos a la veintena de Izcalli. Como les digo, si nosotros estuviéramos todavía con este calendario, justamente estaríamos ahorita en la veintena de Izcalli. Izcalli, que quiere decir renacimiento. O sea, en náhuatl las abuelitas decían, alguien que se caía, se desmayaba o no se despertaba, decían Shimo Izcaltili, o sea, despiértalo, levántalo, que se incorpore. Es lo que quiere decir Izcalli, resurgir, relevantarse, ponerse de pie, revivir incluso, que va del 15 de febrero al 6 de marzo. Le llaman así esta veintena porque todo empieza a resurgir. Ya los fríos están yendo, como lo estamos notando, los fríos están escaseando, si llegan ya no llegan con la fuerza con que tenían, y ya el sol empieza pues a reinar nuevamente en el mundo, y empieza a renacer todo, o sea, la actividad de la gente, de los animales, todo, las plantas, las semillas empiezan a esperar que llegue el agua para resurgir, para renacer en este tiempo. Está dedicada esta veintena a la deidad
Tlazocteotl. Y Tlazocteotl es la diosa del amor. Yo creo que estuviera bien que estuviera dedicado a Titil, al 26 de enero al 14 de febrero, porque el 14 pues es el Día del Amor, pero no, está en Izcalli, esta festividad a Tlazocteotl, de Tlazoctli, que quiere decir amar, o sea, amor, y Teotl, que es Dios, o sea, la diosa o el dios del amor, que reina por estos 20 días en Izcalli, en renacimiento, y a él se le hacen festejos, se le hacen todo tipo de cosas, ofrecimientos, flores, en fin, las flores que todavía están por ahí guardadas, pues se distribuyen entre todos. Realmente una fiesta, una veintena, que es, les digo, en el que estuviéramos o estamos, si tuviéramos todavía ese calendario antiguo, estaríamos en esta festividad. Ya estamos terminando febrero, y entonces Izcalli está reinando sobre nosotros y se está acercando ya el fin del año, podemos decir, el fin de esta época, de este tiempo, de estas veintenas que las que está dividida o está dividido el tiempo, las veintenas, que se los voy a repetir. Atlcahualo, que quiere decir lo dejado por las aguas. Tlacaxipehualistli, que es cuando el tiempo del cambio, del desollamiento, cuando se desollan a los hombres. Tosostontli, que quiere decir la pequeña velación. Hueytosostli, que quiere decir la gran velación o la gran vigilia. Toxcal, que es tiempo de sequedad en honor a Tezcatlipoca. Etzalcualistli, que es cuando se come etzali, que es la sexta veintena. La séptima veintena es Tecuilhuitontli, fiesta pequeña de los señores. La octava veintena es Hueytecuilhuitl, gran fiesta de los señores. La novena veintena es Tlazochimaco, llamada también Micaihuitontli. Tlazochimaco, cuando se ofrecen flores, o pequeña fiesta de los muertos. Y luego Xocolhuetzi, que es caída de los frutos, también llamado Huey Micailhuitl, gran fiesta de los muertos. Ochpanistli, el 11º mes, que es, o la 11ª veintena, que es el barrimiento cuando se barren los caminos. El 12º mes, que es Teotlejco, cuando llegan los dioses o los generadores del mundo y de las cosas. El 13º, la 13ª veintena, sería Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros, que después continuaría como Quecholi, el mes de las aves hermosas, de los flamingos. El mes número 15, la veintena número 15, es Panquetzalistli, levantamiento de los estandartes. El 16, el mes número 16 es Atemostli, que es el descenso de las aguas. El mes 17 es Titil, que es cuando todo se encoge. Y finalmente el mes 18, la veintena 18, es Izcalli, resurgimiento o renacimiento, que es en el que estaríamos nosotros en estos tiempos. Y entonces ya se estaría acercando la fiesta de Año Nuevo para el 12 de marzo, que es cuando se sube al volcán a hacer ofrecimientos. Los pueblos que rodean el volcán suben a hacer ofrecimientos al volcán Popocatépetl. Y finalmente están los Nemontemi, los 5 días complementarios, porque las 18 veintenas multiplicadas por 20 dan 360 días, y para que se completen los 365 días, entonces se agregan 5 días Nemontemi,
que viene del verbo nemoa, que es caminar, o nemilisli, nemi, caminar, y temi, que es terminar. O sea, es el término del camino o el término del caminar. Estos 5 días complementarios que completan el año que se le llamaba Xihuitl en época prehispánica. Un Xihuitl es un año y vienen los Nemontemi. 5 días más un cuarto. Imagínense cuánto ingenio de descubrir que se necesitaba un cuarto para no quedar desfasados en el tiempo como sucedía en los otros calendarios del mundo. Aquí no sucedía eso. Entonces, agregar este cuarto de día hacía que nunca hubiera desfasamiento en el tiempo, con los 5 días Nemontemi, que ya se aproximan, pues en el mes de marzo se van a celebrar estos días término de los caminos. ¿Cómo ven ustedes en esto que estamos viendo? Pero bueno, parece ser que ya se nos terminó el tiempo de Venerable Pan de Maíz. Llegamos al término de este programa. Agradezco mucho al haberme escuchado, al haber estado con nosotros aquí en Chololan Radio, aquí con Pati León dirigiendo la nave que a veces no se deja dirigir bien, pero pues aquí estamos y con Chololan a su servicio. Espero que que me escuchen dentro de 8 días. Nos estamos viendo, que estén bien. Hasta luego, buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.